Hola, hola. En este vídeo vamos a aprender cómo medir distancias, ángulos y diedros de tres formas diferentes utilizando PyMol. En este vídeo vamos a comenzar con un complejo proteína ligando que ya hemos descargado desde el PDB, le hemos dado un buen lavado de cara y hemos seleccionado los residuos en los que estamos interesados. Una vez que tenemos nuestra estructura preparada, puede que estemos interesados en estudiar ciertos parámetros que caracterizan al complejo, como pueden ser ciertas medidas, ángulos o diedros. Primero vamos a aclarar la diferencia entre un ángulo y un diedro. Un ángulo está definido por 3 puntos. Sin embargo, un diedro es el ángulo que forman entre sí dos planos que intersectan, es decir, la torsión que hay entre 4 átomos, como por ejemplo estos de aquí. Para medir distancias con PyMol existen principalmente 3 formas. La primera que os voy a enseñar es a través del menú Measurement. Para ello vamos a ir al menú Wizard y Measurement. Como veis, aquí nos aparecen diferentes opciones, en este caso ya está seleccionada por defecto Distances. Es cierto que según la versión de PyMol que tengáis instalada podéis encontrar variaciones en este menú. Lo que 100% seguro siempre vais a encontrar son las opciones Distances, Angles y Dihedrals. Primero vamos a centrarnos en Distances. Imaginad, por ejemplo, que estáis interesados en saber la distancia que hay entre este átomo de oxígeno y este otro de nitrógeno. Vale, pues simplemente tendríais que hacer clic en el primer átomo, seguido del segundo, y como veis ya tenemos aquí la medida de la distancia entre dos átomos, 2,9 angstroms, y nos aparece un nuevo objeto que hace referencia a esta medida que podemos activar o desactivar como siempre. Una vez que tengamos la medida en la que estamos interesados, es importante terminar clicando Done. Bien, esta sería la primera de las formas. La segunda va a ser utilizando el teclado y el ratón. Lo que vamos a hacer va a ser mantener pulsado la tecla Control y el botón del centro de nuestro ratón. Y seguidamente seleccionaremos los átomos en los que estamos interesados. Una vez los tengamos seleccionados, nos iremos a la línea de comando y escribiremos la palabra Distance. Enter y finalmente haremos clic de nuevo manteniendo pulsado Control y el centro del ratón en cualquier zona de la ventana. Como veis, de nuevo se nos ha generado un nuevo objeto con la distancia en la que estamos interesados. Por último, vamos a medir esta misma distancia únicamente con la línea de comando. Para ello necesitamos escribir el comando dist y seguidamente el nombre que queramos que tenga el objeto que va a ser esta medida. Por ejemplo, distance oxígeno, nitrógeno, coma, y ahora tenemos que indicar los dos átomos en los que estamos interesados. Si os fijáis, aquí arriba, cuando lo hemos seleccionado anteriormente, tenemos toda la información de estos átomos. En este caso va a ser el residuo 151 y en particular el átomo oxígeno 4, coma, y el segundo átomo va a ser del residuo 46 y el átomo nitrógeno Ne2. Hacemos Enter e igualmente nos aparece la medida en la que estamos interesados. Como veis aquí, ahora el objeto que identifica esta medida tiene como nombre el que nosotros le hemos indicado, Distance, oxígeno, nitrógeno, mucho más informativo. Esto mismo que hemos hecho con distancias, podemos hacerlo con ángulos. Imaginad ahora que estáis interesados en caracterizar la conformación de este residuo de histidina y para ello queréis saber el ángulo que forma con el backbone. En este caso querríamos medir el ángulo que forman estos 3 átomos. La primera opción va a ser como antes utilizando el menú Wizard. En este caso, en vez de Distances, estamos interesados en el menú Angles. Una vez que lo tenemos activo, simplemente seleccionamos los 3 átomos en los que queremos medir el ángulo y cuando lo tenemos, Done. Perfecto, 113,8. Al igual que antes, podemos medir este ángulo utilizando el teclado y el ratón. De la misma manera, mantenemos pulsado la tecla Control y el centro del ratón, seleccionamos los 3 átomos y ahora en lugar de Distance escribiremos Angle. Y como veis, ya tenemos otro objeto con esta medida.
Vamos a ver ahora cómo podemos medir este mismo ángulo utilizando únicamente la línea de comandos. Para ello vamos a utilizar el comando angle y vamos a darle un nombre a esta medida, por ejemplo, histidina. A continuación indicamos los átomos en los que queremos que se realice esta medida, que serán del residuo 46, el carbono alfa, beta y G. Enter, y como veis, al igual que antes, tenemos un nuevo objeto con el nombre que nosotros hemos indicado con esta medida. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto mismo si estamos interesados en medir diedros, es decir, torsiones. Especialmente en el campo de los carbohidratos existen diferentes torsiones que son de particular interés. Una de ellas, por ejemplo, es el diedro que forman estos 4 átomos. Vamos a ver cómo podemos medirlo. Al igual que antes, si nos vamos al menú Wizard Measurement, ahora tenemos que seleccionar la opción de diedros y haremos clic en los 4 átomos en los que estemos interesados. Done, y como veis, se nos ha generado un nuevo objeto en el que se indica esta medida. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer esta misma medida con el teclado. Exactamente de la misma manera, mantenemos pulsado la tecla Control y el centro de nuestro ratón y hacemos clic en los 4 átomos. Como os podéis imaginar, ahora tenemos que escribir el comando dihedral. Enter y clicamos fuera. Ya lo tenemos. Por último, vamos a ver cómo podemos obtener esta medida desde la línea de comandos y con el nombre que estemos interesados. Para ello vamos a utilizar el comando de diedros, vamos a darle un nombre, por ejemplo, omega, y vamos a indicar los 4 átomos que forman este diedro, que van a ser del residuo 151, el oxígeno 5, el carbono 5, el carbono 6 y finalmente el oxígeno 6. Enter y ya lo tenemos. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Si estáis interesados en cualquier funcionalidad de PyMol en particular, os leemos en comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.